Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados del año sin faltar ni uno, ni vacaciones, ni nada, porque hay que defender la cultura del esfuerzo, que lo estamos perdiendo eso. Bueno, pues nuestra tradicional cita de las 4 claves de la semana que ahora termina, como todos los sábados. Empezamos a grabar hoy sábado 23 de agosto a las 9 menos cuarto de la mañana, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Ya saben, vamos a repasar en el lapso de algo más de una hora la clave técnica, la clave fundamental, la clave de fontanería de mercado y la clave de varios. Desgraciadamente hoy no les voy a poder poner los gráficos habituales que pongo en ProRealTime porque sí, otra vez el mantenimiento dichoso este de los sábados. A mí no sé, yo ya me he quejado 1000 veces, pero no hay manera. Otra vez igual, mantenimiento de los sábados y la aplicación cerrada. Así que tendremos que arreglarnos con los gráficos. Los tengo en Investing, lo que pasa es que no me salen las bandas de Mogalef, que también nos ayudan, pero bueno, nos arreglaremos. Ya tengo preparado aquí el mismo gráfico que vemos en ProReal, lo único pues que no tengo las bandas de Mogalef que sirven de apoyo, pero bueno, más o menos podemos ver las señales sin mayores problemas. Espero que estén pasando bien la semana. Me imagino que muchos de ustedes estarán de vacaciones, estarán disfrutando de unos merecidos días de descanso. Yo por mi parte, pues ya han visto que solo me he tomado un día, pero estoy bajando el ritmo, como digo, dentro de esa reinvención que estoy llevando a cabo. Y bueno, pues desarrollando nuevos proyectos. El tema editorial lo llevo muy avanzado, muy avanzado. Ahí creo que voy a darles bastante alegrías. Bastantes, creo, ¿eh? Y bueno, en Leones ya saben que temporalmente no está a la venta desde que recupere los derechos de Planeta, pero pronto volverá a estarlo, ya con mi nueva editorial. Ya verán, va a estar la mar de bien. Y, y por lo demás, pues aquí hace esta semana ya no, el verano es un recuerdo, aquí estamos en otoño ya, clarísimamente, y esta semana pues más bien hemos tenido un poco de frío. Aguantando un poco por orgullo torero el no poner la calefacción, pero creo que la semana que viene ya hay que ponerla porque las perspectivas son de bastante fresco y miren las previsiones. Esto es lo que nos indica Meteo Suisse a estas latitudes. Recuerden que estamos a 1300 metros de altura, ya dentro de los Alpes. Pues bueno, hoy 16,10, mañana 17,9. Como ven, las temperaturas ya son las mínimas, son muy bajas. Toda esta semana hemos estado así. Incluso llegamos a tener un día con máximas de 14 nada más. A 9, 9, 11, 11, 9, 8 hace frío. Lo que más va a subir en la semana que viene es a 20 grados, martes, miércoles. Pero luego te cae jueves a 17, viernes a 15, sábados a 15. Claro, con estas máximas la casa está como un polo. Ahora estoy con 20 grados dentro del despacho con todo cerrado. Pero encantado de la vida. Yo no tengo ganas de pasar calor, tengo ganas de estos veranos frescos, alpinos, y estoy encantado. Y es que como no voy a estarlo aquí en medio de la naturaleza. Miren qué bien están las gallinas de mi vecino ahora mismo. Que acabo de tomar una foto porque antes de empezar a grabar estaba viéndolas. Lo que disfrutan por ahí, por el campo. Por cierto, esta semana nos regaló el vecino, sacrificó una de las gallinas, porque lo hace de vez en cuando en función de una serie de cosas, y nos regaló media. Estaba, madre mía, gallina campera. Total. Aquí termina mi huerto. Aquí le hemos pedido al vecino una especie de zona desmilitarizada, porque si no las gallinas se nos meten encima. Y bueno, y están ahí detrás. Y como ven, la producción autóctona de manzanas pues va viento en popa. Este es uno de los manzanos. Este es del vecino. Es que las mías están más escondidas y se ven peor para la foto. Bueno, aquí ha salido un poco mal porque no me he acordado que estaba la mosquitera puesta. Pero bueno, las mías están igual. Como ven ya las manzanas
están casi para recoger. Están cayendo muchas al suelo, pero las mayores están ya empezando a tomar color y buen tamaño, y en breve pues habrá que recogerlas. De mi vecino, que es muy optimistas, están ahí con la hamaca. Pero está esto para hamacas. Esta semana he vuelto otra vez a las series. Terminé de ver ya definitivamente durante la semana la serie de Resident. Recomendadísima. Me he visto las 6 temporadas al completo. Y es que hasta el último episodio, saben que la mayoría de series, conforme avanzan las temporadas, se van enrollando, ya no saben qué inventar y bajan mucho de calidad. Pero no es este caso. Hasta el último episodio ha merecido la pena. Buenísima. Para quien le guste las series de médicos, esta es bastante diferente, bastante alternativa, pero está muy bien hecha, recomendadísima. Y luego empecé a ver una serie nueva, Disney, creo que fue. Disney está mejorando mucho de contenido. Estoy otra vez sacando muy buenas cosas de Disney. Paradise, una investigación sobre la muerte de un presidente de Estados Unidos y sobre su equipo de seguridad y demás. Está bastante bien hecha, un poco lenta, pero está bastante bien. Y este fin de semana voy a empezar con la tercera temporada de Invasión, que ahora no me acuerdo dónde la he visto. Me parece que está en Apple Televisión. Invasión. También he visto que hay en Disney una sobre Alien. Alien Planeta Tierra o algo así, que la tengo en lista. Pero primero voy a ver Invasión. Esto de Alien es un filón interminable. Habrá que estar atentos. O sea, que vamos a estar ahí una temporadita con extraterrestres, alienígenas y ese tipo de cosas. Y por supuesto el fútbol. El fin de semana pasado me llevé varias broncas de tanto fútbol, y la única pena fue que no pudimos ver la final de Carlitos porque desgraciadamente pues estaba enfermo Sinner. Pero bueno, vamos a ver en el US Open si tenemos buenos partidos otra vez en tenis. Un poquito de propaganda antes de empezar. En Intefi Escuela de Negocios tienen aquí en el banner, en Serenity, aquí abajo, tienen una serie de packs que se han creado para el verano. Quedan ya pocos días para poderlos aprovechar, y pueden pinchar aquí y ver un poco pues en qué consisten. Hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo el máster más el curso preparatorio de asesor financiero. Por ejemplo aquí el programa especializado en psicotrading y el de scalping, todo junto. En fin, bastante interesante. Y también recordar pues que si entran en gloversia.com pues pueden acceder a todas las estrategias que tenemos por ahí, que asesoramos a diferentes instituciones. Y entre ellas pues podría ser interesante las 3 carteras que tenemos de fondos indexados, que llamamos Gloversia Cartera. Son carteras que intentan seguir al mercado, pero cuando baja pues se cierran o se pasan a renta fija. Entonces, con movimientos bastante sencillos y bastante fáciles de seguir y vía fondos de inversión, pues se consiguen posibles resultados interesantes. Esto, por ejemplo, en tiempo real ya con los clientes, pues en el año 2024 la conservadora ganó un 8,18, la equilibrada 13,25, la agresiva 18,46, y este año pues también va bien. Este mes ha incrementado, estos hasta julio. Este mes también están ganando las 3 estrategias, y ya digo, pues tienen la virtud de seguir al mercado cuando va bien, y cuando va mal pues se cierran o se meten en renta fija, van rebalanceándose y funciona bastante bien. También igualmente pueden darle un vistazo a Multimercados Equilibrada, que desde hace pues un par de meses aproximadamente ha cambiado de estrategia. Estamos siguiendo una estrategia de hedge fund con 53 subestrategias aplicadas a un universo de 10 futuros más operativa en opciones. Los 2 meses que lleva con la estrategia pues está funcionando bien. Siempre recuerden que resultados pasados no presuponen resultados futuros. Gloversia.com. Bueno, pues nos vamos al mercado, ya que estamos que no va por real time. Pues ya saben que esta es la panoplia de ETFs y productos y tal que me gusta a mí seguir, a todos los productos que tenemos por ahí y demás. Y ya que está la pantalla, pues comentarles una cosa más.
Ya les he hablado otras veces de todos los productos que tengo aquí en la pantalla y que pueden ser interesantes. Sobre todo les recuerdo productos con la divisa cubierta en euros. Todos estos que pone hedge aquí al lado. Si no me sale aquí un letrero, aquí tienen otro. El SP500, por ejemplo, en euros hedge, para no tener problemas con los cambios de divisa. Y en los últimos tiempos estoy empezando a funcionar con... Hasta ahora estaba funcionando siempre para el tema de oro con este ETF, el PHAU en Milán, que funciona muy bien. Pero últimamente estoy también usando este, Invesco Physical Gold, que es SGLD, que estoy bastante contento porque tiene mucha más liquidez que el otro. Es también en Milán, no sé por qué, pero para el tema del oro en Milán es donde más volumen estoy encontrando, más facilidad operativa. Y este va muy bien, en este puedo pasar las órdenes a mercado. De hecho, la última orden fue el jueves, la pasé a mercado. Por lo tanto, es un ETF que funciona muy bien, tiene mucha liquidez, de los que más liquidez tienen, y se puede operar muy fácilmente con él. E insisto, en la plaza de Milán. Bueno, pues como vemos ayer, tuvimos un subidón final tremendo. El futuro del SP500 terminó subiendo 1,49. El spot 1,54%. El Nasdaq 1,51%. Y en fin, fue un día realmente espectacular. Sobre todo, aquí no lo tengo, pero subieron las acciones del Russell, porque el Russell se ve más afectado por las cosas de economía doméstica y evidentemente el tema de Powell de ayer, que ahora lo comentaremos tranquilamente, pues influye mucho en la economía doméstica y de ahí que el Russell pues suba más. Claro, es que el Russell como mucho vende un 20% de todas sus ventas en general y en promedio fuera de Estados Unidos. En cambio, el SP500 y el Nasdaq venden más del 50%. Entonces, les afecta menos la economía doméstica y el Russell reacciona más violentamente. También es muy importante que veamos que los bonos subieron con fuerza, por lo tanto, las rentabilidades a la baja. El bono americano a 10 años subió 0,53% y las rentabilidades se están comprimiendo. Pues miren ya por dónde vamos, por el 4,25%. Parece que haga 4 días que este mismo verano estábamos sufriendo porque había llegado al 4,5% y parecía que podía romper. Pues no ha sido así. Al final se ha ido para abajo, que era lo más lógico, y esto pues es un factor bastante favorable para las bolsas, que duda cabe. Bien, ahora hablaremos de por qué toda esta sesión tan explosiva, que también influyó en el dólar, hizo que el dólar se viera bastante presionado. Aquí vemos el euro contra el dólar con una subida del 0,96%. Pero ahora llegaremos a eso. Vamos para empezar a dar un repaso a todas las operaciones del sistema de especulación, que me he empeñado en martirizarles con esto para que vean que no hace falta complicarse mucho la vida. Al final, tantos indicadores y tantas cosas, y con cualquier cosa sencilla, lo importante es la lectura de mercado. Vamos a ver si nos arreglamos con los gráficos a falta de las bandas de Mogalef. Bien, empezamos con el futuro del DAX. Como vemos, estamos dentro de la zona del RSI neutra y no nos da señal. Y bueno, el sistema está diseñado para eso, para que cuando se mete en lateral, que es en lo que está metido ahora mismo, pues no nos va a dar señal. Así que en el DAX continuamos cerrados. Y una reflexión muy importante. Ayer se vio el Producto Interior Bruto revisado del segundo trimestre de Alemania y quedó en negativo. Lleva no sé cuántos años lleva ya Alemania en recesión o en crecimiento nulo prácticamente. Y miren dónde está su índice. Ya hicimos un vídeo especial sobre esto. La economía no es el mercado. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Esto no funciona. País con problemas económicos se cae la bolsa. Eso era antes. País que va todo muy bien, la bolsa sube. Eso era antes. Aquí he metido un guirigay de psicología, de intereses varios, de todo tipo de líos, que el mercado no es la economía. Si operáramos por eso, aquí nos habríamos perdido todo nuestro dinero,
porque yo no sé la de años que lleva esto subiendo. ¿De acuerdo? De momento con nuestro sistema cerrado. Vamos a pasar al euro. Bueno, pues en el euro cerramos la posición, si recuerdan, ya hace bastante tiempo, el 30 de julio. De momento seguimos cerrados. El RSI no entra por encima de la zona de 60, pues no hay más que hablar. Está en lateral. Mientras esté en lateral, pues no nos interesa mucho. Muy destacable, fíjense aquí, esta figura de estrella del amanecer. Qué importantes son estas figuras en velas japonesas. Esta figura estrella del amanecer se rompió el máximo allá por el 7 de julio y desde entonces el mercado ha conseguido estabilizarse. Siempre que veamos estas cosas hay que echarles un ojo. Aquí, por ejemplo, ven una estrella de la noche y la tienen, y el mercado da un tirón a la baja. Son importantes. Las figuras simples de 2 velas también son importantes, pero estas de 3 velas, de estrellas del amanecer y de la noche, son muy importantes. Si aparecen, también las tendremos en cuenta en el sistema. Por lo tanto, euro cerrado sin mayor novedad, tal y como estaba. Vamos al Bitcoin. En el Bitcoin estamos cerrados desde hace ya bastantes días y seguimos cerrados. No se mete por debajo de 40 para darnos cortos. No se mete tampoco por encima de 60 para darnos largos. Se ha metido también ahí en otra especie de lateral. Pues ahí nos quedamos. Ya que estamos ahí, es más que evidente que el nivel que tenemos que vigilar es este, que es el de la media de 100, en el entorno 111.500. Perder ese nivel sería un mal asunto, porque incluso podríamos ver aquí un doble techo con la línea clavicular justo ahí en el centro. O puede ser simplemente un lateral, me da igual, se perdería el lateral por debajo. Entonces, teniendo además esta confirmación ahí de la media de 100 y teniendo además, si nos fijamos aquí a la izquierda, que estos niveles fueron importantes, pongamos que por debajo de 110.000 se va a complicar la situación técnica del Bitcoin de manera notable y no se podría descartar que llegara a la media de 200, donde además tiene soporte natural, como ven ahí a la izquierda muy claramente, en 100.500. Por arriba, pues todo lo que sea moverse por encima de la media de 50, por encima de 116.400 sería bueno, y ya por encima de 124.000 estaría en subida libre, pero eso de momento queda lejos. En general, el Bitcoin sigue teniendo el apoyo de que la legislación de Estados Unidos sigue siendo bastante favorable al tema, no paran de salir leyes que le favorecen. Por lo tanto, Bitcoin cerrados. Bono americano a 30 años, estamos cerrados desde hace tiempo, no nos da ninguna señal y sigue en medio de la nada, está bastante lateral, pues nada, sin señales y seguimos cerrados. En cuanto al futuro del mini SP500, seguimos largos. Esta entrada está siendo muy buena. Desde que dio señal el sistema son muchísimos puntos los que lleva. Y nos demuestra lo importante que es para mí no tener tan automatizadas las cosas. Sí, esto del automatismo te permite estar algo más tranquilo, tal, no sé qué, de acuerdo, pero es que si tú le pones a un sistema automático que la salida te la hace con 2 velas por debajo del 60 y que pierda el mínimo, pues podría haber saltado aquí perfectamente por puro azar, cuando no era momento de cerrar. Estaban muy cerca de la zona de soportes, había una banda Mogalef por ahí, soporte natural. Bueno, el caso es que no llegó a perder el mínimo de las 2 velas estas por debajo de 60 y bueno, pues se ha alejado mucho de la zona de mínimos de estas 2 velas, que eran las que marcaban la señal de venta, aunque por lectura de mercado no era momento de salir, y seguimos largos, sin mayor novedad y con muchos puntos acumulados. En cuanto al Nasdaq, exactamente igual, llegó a estar también 2 velas por debajo de 60, no se llegó a perder el mínimo, además teníamos ahí como soporte la media de 50 muy claramente. Y de momento, pues nada, seguimos largos, no hay mayor novedad, mientras no nos dé señal clara de salida. Tendría que moverse por debajo de la zona 22.730 y a partir de ahí habría que empezar a darle un vistazo a ver si pierde soporte claramente o no. De momento, mientras no llegue a esa zona, no hay más que hablar. Además,
está desactivada la zona, perdón, estoy diciéndolo mal, perdón, no hay que fijarse en esa zona está desactivada. Se movió, estaba explicando mal, discúlpenme, se movió por encima, es que al no tener mi gráfico habitual me despista, se movió otra vez por encima de 60 y aquí nos volvió a dar otra señal de salida. La 2 es esta la zona que tenemos que vigilar. Este mínimo aún no está desactivado, se desactivará si vuelve a estar otra vez por encima de 60. ¿De acuerdo? Entonces sí que está a vigilar, y vuelvo a pedir disculpas, por debajo de este mínimo, es decir, por debajo de 23.052. De momento, largos, desde hace mucho. Y lo mismo aquí, que me despisté, o sea, se desactivó ese mínimo al pasar por aquí, pero es que ahora tenemos otro mínimo. Este y este, por debajo de este mínimo, tendríamos que estar atentos, pero como ya ha cerrado por encima de 60 en el día de ayer, lo desactiva. Entonces en Nasdaq está en vigilancia aún el mínimo anterior, pero en el SP500, como ya ha cerrado otra vez por encima de 60, desactiva el mínimo y para volver a dar una señal de salida tendría que salir otra vez por debajo de 60, 2 velas y volvemos a empezar. Por lo tanto, en el caso del futuro del mini SP500, largo sin ninguna consideración más. En el oro, sin novedad en el frente, está completamente lateral y el sistema nos da completamente lateral y por lo tanto cerrados. En el caso del petróleo, aquí no me sale el gráfico igual que me sale en ProReal Time, pero bueno, digamos que en el caso del petróleo ya decidimos que por debajo de este mínimo casi seguro ya que vamos a salir, zona 61.21, mientras no se pierda ese mínimo aguantamos por lectura de mercado. Si se pierde vamos a reaccionar bastante rápidamente, de momento seguimos largos. En Nvidia sigue el sistema largo desde hace muchísimo, lleva de 100... Con estos gráficos no me aclaro igual, pero pongamos 125 así, lleva muchísimo ganado. Salió de 60 por primera vez en varios meses, pero tenemos una vela por debajo de 60, 2 velas por debajo de 60 y no se llegó a perder el mínimo. Por lo tanto, como aún no ha vuelto a estar por encima de 60, lo tenemos en vigilancia por debajo de 168.40 más o menos, por debajo de ese mínimo. Habría que empezar a pensar en tomar alguna decisión, pero mientras no sea así, largos. Y si pasara por encima de 60, se desactiva la vigilancia de este mínimo. Y por último tenemos en observación al IBEX desde esta semana, que ya lo comenté, porque es un índice que me lo pide todo el mundo, que es un índice raro, que sirve de alternativa para diversificar. Bueno, pues como vemos está claramente por encima de 60, largo, larguísimo, y de momento ninguna señal para poder salir de ahí. Bien, ya pasamos al análisis normal. Una vez repasado todo lo del sistema, me permito llamarles la atención sobre un factor a corto plazo. Como pueden ver, este es el gráfico de una hora del SP500 Spot y observen cómo desde junio, yo diría que desde antes, voy a hacer aquí, no, desde junio, cada vez que el SP500 Spot en el gráfico de una hora ha llegado a la media de 200, ha terminado la corrección. Pasó aquí, estuvo marraneando un poco, pero en 4 o 5 horas se volvió a meter por encima y sobre todo fíjense en mi truco habitual. Para confirmar la ruptura de la media, le pido 2 velas completamente fuera y pérdida del mínimo. Esta vela tenía un trozo por encima, esta también, y estas dos eran las 2 únicas velas que ya no tenían un trozo metido por encima. La pérdida de este mínimo claramente me habría confirmado, si no había ahí justo una banda Mogalef o algo de eso, me habría confirmado que estaba perdiendo la media, pero no lo hizo. Y de nuevo, en este episodio de bajada reciente que hemos tenido, pues se ha vuelto a parar en la media de 200, de una hora. Así que si quieren un soporte a corto plazo a vigilar de manera constante, vigilen este. La media de 200 en el SP500 Spot, de una hora. En el momento en que la perdiera, alguna vez la perderá, ojo, porque se van a poner las cosas feas y se va a acelerar la caída, ¿de acuerdo? Así que atención. Una de las claves más importantes de la semana, pues sin ningún género de duda, ha sido el hecho de que hemos tenido una corrección importante de los 7 magníficos, de los valores preferidos por los minoristas,
de los valores con más momento alcista, sobre todo las grandes tecnológicas. Hemos tenido hasta 6 días de corrección en el Nasdaq, algo que no se veía desde enero, y hemos tenido también hasta 5 días de corrección en el S&P 500, algo que no se veía tampoco desde abril. Es decir, que digamos que hemos tenido la corrección más seria, como suele ser habitual en todos los meses de agosto. Es que no falla, todos los meses de agosto son moviditos, y esto creo que es una pauta estacional que debemos empezar a tener en cuenta. Bueno, pues ahora lo hemos vuelto a tener otra vez, esa corrección. Y tampoco tiene nada de raro porque la cosa estaba un poco recalentada, ¿no? Fíjense la concentración de los 10 valores más importantes del S&P 500, donde estarían aquí los 7 magníficos, el octavo de los 7 magníficos que es Broadcom y un par más. Es una barbaridad. Tenemos el 39,8% de concentración del S&P 500 en tan solo 10 compañías. Antes del pinchazo de la burbuja.com solo se llegó al 26%. Y antes del COVID, cuando vino la caída posterior, 29,3, ahora 39,8. Esto se está desmadrando un poco. ¿Hay una burbuja de inteligencia artificial? Sí. ¿Por qué nos duele tanto decirlo? ¿Puede seguir subiendo? Sí. El doble, el triple puede seguir subiendo. ¿Por qué no? Porque el mercado no es la economía y el mercado no es la lógica de la valoración de las empresas. Al menos a corto plazo. Puede que el mercado sí sea la lógica de la valoración de las empresas a largo plazo, pero no a corto plazo. Y una burbuja pues puede seguir mucho tiempo. ¿Es la inteligencia artificial el futuro? Sí, yo no digo que no, pero también era el futuro Internet, y lo fue y lo sigue siendo en el año 2000, y tuvimos un lechote que casi nos recogen del suelo con cucharilla, vamos, del tortazo que nos dimos, porque la cosa se desmadró. Y hay que ser sinceros, nos hemos pasado, pero si hasta el presidente de OpenAI, del ChatGPT, lo está diciendo, que hay una burbuja en la inteligencia artificial. Y eso no quita para que no sea el futuro y para que no sean magníficas compañías y con mucho futuro. Pero esto va desmadrado. Pero de momento cualquiera sabe. Miren, a mí no me gusta mucho eso que es súper típico de Estados Unidos, de empezar a comparar unos periodos con otros, y que si en el año no sé qué pasó no sé qué, y que si ahora pasa no sé cuántos. Pero esto me sirve muy bien para ilustrar lo que quiero decir. Aquí lo que tenemos es lo que pasó hasta en los primeros 1000 días desde 1995, porque está hablando de la burbuja que se creó y que se terminó pinchando en el 2000. Y aquí se superpone lo que está pasando en el periodo actual. Como ven, el parecido es asombroso. Bueno, pues en aquella época, ahora estaríamos aquí, y ya estaba el mercado hiper sobrevalorado, y los valores de Internet y los valores tecnológicos estaban absolutamente ya desquiciados. Y al final se pagó en el largo plazo, pero no en el corto. Miren lo que pasó. Siguió subiendo más. Ya no tan fácil, con más correcciones intermedias, aparecieron varias crisis por el camino, pero se siguió subiendo más. Y eso que estaba desmadrado todo. Estaba todo desmadrado y aún se subió casi un 30% más. Eso puede volver a pasar ahora. No sirve para operar el que esté sobrevalorado el mercado. Lo siento, pero no. A corto plazo no. Igual que no sirve la economía tampoco para operar. Es mucho más complicado que todo esto. Claro que podemos seguir subiendo, pero eso no quita para que no haya una burbuja ya en todo esto. Miren cómo se ve el agujero en este gráfico de Charlie Vilello. Los 7 magníficos, y vemos en la barrita negra del histograma la ponderación bursátil que tienen los 7 magníficos, y en la barrita azul del histograma la parte por ciento, o sea, el porcentaje que tienen sobre los beneficios. Entonces, voy a agrandarlo. Esto querría decir que los 7 magníficos tienen el 34,2% de la ponderación bursátil del S&P 500, pero solo tienen el 26,6% de los beneficios. Hay casi un 8% ahí de margen. Esto, claro, esto es porque se supone que van a seguir creciendo y tal y cual. También se suponía que iban a seguir creciendo las Cisco y todas esas de aquel momento. Y Cisco siguió siendo una buena compañía. Pero al final, ¿quién tiene el agujero más grande? Nvidia. 8,1% de ponderación, pero solo es el 3,8% de los beneficios. Microsoft es el 7,1% de la ponderación, pero es el 5% de los beneficios.
Apple 6,3 de ponderación, 4,9% de los beneficios. Amazon está más igualado, 4,3,5. Y aquí ahora tenemos a Meta y a Google que no tienen ese problema. Porque Meta es el 3,1% de la ponderación, pero el 3,5% de los beneficios, es decir, tiene más beneficios de lo que pondera, proporción, y Google es la excepción mayor, 3,9% de ponderación, pero es el 5,7% de los beneficios. Tesla también tiene mucho hueco, 1,7% de la ponderación, pero 0,3% de los beneficios. Vamos muy desmadrados. Bueno, y en medio de todo esto, pues esta semana tuvimos un factor que ha sido considerado por muchos como una excusa para la corrección que hacía falta, pero yo discrepo. No me parece que lo que voy a comentar ahora fuera una excusa. Sí que era evidente que se estaba mascando una corrección, ya lo advertimos, el mercado estaba muy especulativo y demás, pero a mí me parece que no fue ninguna excusa y que esto hizo mucho daño, como hizo mucho daño el tema de DeepSeek en su momento. De lo que estoy hablando es de un paper del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aquí lo pueden ver en esta nota de Goldman. Esto fue muy importante. Es que esto es demoledor. Vamos a dejarnos ya de tontería, ya. Que sí que hay una burbuja. Miren como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es prestigiosísimo, hay bofetadas para entrar a estudiar ahí, por ejemplo, ¿no? Publica un estudio y las conclusiones que llega son demoledoras. Que a pesar de la fortuna que se ha gastado Wall Street en la inteligencia artificial generativa, el 95% de las organizaciones que han hecho esa inversión no notan ningún retorno de ingresos, es decir, no están rentabilizando la inversión. Es decir, alta adopción pero muy baja transformación. Dice que de hecho solo 2 industrias mostraban claros signos de haber conseguido una disrupción estructural. 7 en cambio mostraban que no había nada. Bueno, en suma, que le lanzó un jarro de agua fría hacia las expectativas de que se siga gastando a este ritmo y de que realmente esto tenga la utilidad que tenga y realmente aquí qué pasa, por lo menos en el corto plazo. Y entonces Goldman aprovecha para recordar otro estudio que publicaron el año pasado, donde también otro profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts decía que todas esas previsiones que se estaban haciendo de un 9% de incremento en la productividad, un 6,1% de crecimiento en el Producto Interior Bruto en los siguientes 10 años, que estaban totalmente desfasadas y eran absurdas. Y este profesor defendía que en lugar de un 9% la productividad solo se incrementaría un 0,5% y que en lugar de un 6,1% la productividad se incrementaría un 1%. Este informe fue muy importante y le hizo mucho daño al mercado. Es que es un poco como lo de DeepSeek. Al final se está viendo de que sí que es el futuro, de que sí que es importante, muy importante, de que sí que son buenas compañías, pero que quizá la cosa ha llegado un poco demasiado lejos, demasiado rápido. Y que ya veremos cuánto se puede mantener ese gasto, si no está repercutiendo esa burrada de gasto que se están gastando las grandes tecnológicas, si el retorno que se obtiene a corto plazo pues no es tan importante. Esto ha sido clave en la semana y ha sido una de las causas de la corrección. Y otra de las causas, y no menos importante y es muy sencilla de entender, es que la semana que viene, el día 27, después del cierre, si no me equivoco, publica resultados Nvidia. Nvidia siempre publica con mucho retraso. Nvidia es un valor pues muy importante. Este es el gráfico diario, que lo tenía en gráficos de 1 hora. Es el 8,1 del mercado, como hemos visto antes. Es absolutamente fundamental y claro, Nvidia lleva todo esto subido. Hay mucha gente que está vendiendo para curarse en salud, para ponerse la venda antes que la herida, por si acaso los resultados pues salen un poco flojos. Y todo esto pues ha repercutido también, clarísimamente, de gente que no quería llegar a
a la publicación de resultados abierto, largo de Nvidia, por lo que pudiera pasar. Por lo tanto, esto ha sido otro factor negativo durante toda la semana y que ha influido mucho en la corrección. Otro tema clave durante la semana es que observen el movimiento tan tremendo que ha habido en Intel, más bien al alza, con mucha volatilidad, pero más bien al alza. Y miren cómo aquí el software nos detecta una estrella alcista, de lo que hablábamos antes. Aquí hay una estrella del amanecer, que este software la ha detectado, por encima de este máximo. Cuidado, al alza, cuidado al alza. Bueno, pues Intel se ha visto beneficiada de un nuevo fenómeno que habrá que analizar y que habrá que ver cómo termina tomándoselo el mercado. Y este fenómeno es que el Estado, en Estados Unidos, ha decidido entrar en Intel y en general ha decidido una nueva política que es entrar en compañías de fabricación de chips, como es el caso de Intel, ya saben que es a nivel de ordenadores. Si se fijan, seguro que la mayoría de ustedes en la parte de abajo de su ordenador o en la torre, o si es portátil en la parte de abajo derecha, tendrán el logo de Intel. El mío lo tiene, Intel Core i9. No sé lo que significa, pero Intel está aquí, está dentro de mi ordenador. Intel es muy poderoso en este campo y el Estado ayer por la noche se confirmó que toma un 10% de participación. Y parece ser que quieren entrar en otras compañías similares para fomentar vía subvenciones, o sea, sus participaciones entran vía subvenciones para fomentar el tema de los chips en producción nacional. Es una nueva política, habrá que ver qué repercusiones tiene. Normalmente al mercado esto del intervencionismo le puede haber venido bien a Intel, pero en general no sé hasta qué punto esto le va a gustar al mercado, que el Estado se le meta dentro y que el Estado empiece a forzar decisiones y a intentar mandar y todas estas cosas. Pero Estados Unidos es lo que hay. Se ha decidido por una política intervencionista a todos los niveles. A mí me gusta más liberalismo, pero cada uno tiene sus opiniones. Ellos han decidido eso, ya empezando por los aranceles, que ya menos liberal y más intervencionista que eso no puede haber. Pero ahí estamos. Es un factor nuevo y que habrá que ver pues cómo se lo toma finalmente el sector. Es importante. De momento no ha tenido así más efecto que las subidas en el valor afectado en este caso, pero seguramente habrá más y lo tendremos que tener en cuenta, muy en cuenta. Bien, pasemos ahora a la clave más importante de la semana, que tiene muchas derivadas que vamos a ir analizando. La clave es la intervención de Powell ayer en Jackson Hole, esa intervención esperadísima, una intervención a la que se temía como un nublado en Sevilla en Semana Santa más o menos, porque fíjense lo que había pasado, los drawdown que se habían generado tras la reunión de Jackson Hole en los 4 años anteriores. El 2021 menos 4, menos 15, menos 6, menos 4 y drawdown que habían llegado en todos los casos hasta octubre menos 1, que fue hasta el 5 de septiembre. Aún no estamos seguros, puede que el mercado se dé la vuelta tras la subida de ayer y sí que entre en un drawdown, aún no sabemos, pero de momento, claro, el mercado le tenía pánico visto este panorama de lo que había sucedido con esta misma reunión en los años anteriores. Pero Powell no fue por ahí. A ver, Powell fue mucho más moderado de lo que se cree. O sea, después de ver una explosión alcista como la de ayer, con el 1,5% de subida, el tropecientos por cien en el Russell, el 1,5% en el S&P500, pues uno puede pensar, no, Powell salió ayer y dijo, voy a bajar los tipos de interés hasta que me duela la mano de darle al botón de bajar los tipos de interés. Pero no dijo nada de eso. Ni siquiera dijo la palabra voy a bajar los tipos de interés. Lo que pasa es que el mercado tiene una carga psicológica muy importante y automáticamente reaccionó, como hemos visto, con fuertes bajadas del dólar, fuertes subidas de los bonos y fuertes subidas de la bolsa. A ver, sí abrió la puerta a una bajada de tipos en septiembre, evidentemente sí que lo hizo, eso es un hecho incuestionable, pero fue mucho más cauto de lo que las cifras de reacción posteriores nos están diciendo.
Porque en realidad lo que dijo era que el empleo estaba flojo y que eso les podría abrir la puerta a ser más flexibles, pero que por otro lado estaba vigilando la inflación. Porque los aranceles podrían generar inflación. Y ahí es donde sí que me parece a mí que la presión de Powell le ha afectado en eso de la inflación con los aranceles a Powell si uno lee un poco entre líneas. Miren, he traducido con la ayuda del chat GPT la interpretación que hizo ayer UBS, el gigante helvético bancario, sobre lo que dijo Powell. Entonces dice que... Vamos a ir a lo importante aquí, el punto 2. Nueva información del mercado laboral. Dice que Powell hace dos observaciones. La primera... vamos aquí. La política puede variar. No es que Powell vea un colapso total en el mercado laboral, sino que el equilibrio de riesgos ahora está más inclinado hacia el deterioro. Esto es evidente y es clave. Entonces, la parte central del discurso es: este patrón inusual sugiere que los riesgos de caídas en el empleo están aumentando, y si esos riesgos se materializan, pueden hacerlo rápidamente en forma de despidos masivos y aumentos del desempleo. Es evidente que la Reserva Federal tiene solo dos mandatos: uno es la inflación, pero el otro es el pleno empleo, por lo tanto, esto les afecta mucho. Pero hasta aquí es correcto a mi modo de ver, es lo que hay, y bueno, pues los datos de empleo son los que son. Ahora que parece que se vio la verdad en las últimas revisiones a la baja, después de todas las mentiras que habían contado al respecto. Pero ahora viene donde yo creo que ha hecho aquí una concesión a Trump. Sigue diciendo UBS. Powell dice que los aranceles son inflacionistas. Se cubre políticamente con eso. Totalmente de acuerdo. Pero esto que dice a continuación yo ya no lo veo tan claro. Dice, enseguida matiza que los efectos inflacionistas de los aranceles, esto es UBS quien lo dice, serán más bien puntuales que duraderos. ¡Ay, madre! Ya estamos. Ya estamos con la inflación transitoria otra vez. Es que no hemos escarmentado. Ya estamos. Eso le da margen para decir, miramos más allá de esto, de los aranceles. Y subraya que un shock puntual no equivale a un problema permanente. Es decir, que esto significa que la Reserva Federal reconoce que el IPC seguirá reflejando inflación durante un tiempo, pero se permite restarle importancia. Y añade que la Fed seguirá atenta por si las expectativas de inflación se descontrolan. Bueno, dentro del tono moderado, hay que leer mucho entre líneas, él cree que esto no va a ser duradero, discrepo totalmente de él, absolutamente, creo que esto es una concesión a Trump y creo que él lo sabe perfectamente y esto lo ha tenido que decir forzado por muchas circunstancias, pero eso sí, se ha dejado la puerta abierta a que como la inflación siga subiendo, aquí no se van a bajar los tipos de interés. Clarísimamente. Entonces, giro clave, Powell cambia el énfasis del mandato, pasa de priorizar la inflación a priorizar el empleo. La inflación estará más firme, pero podemos con ella. Ahora nos preocupan los empleos. ¡Pip! Error. Se está dejando llevar, bajo mi modestísimo punto de vista, por Trump. Y no soy el único que lo ve. Fíjense este tuit de Neil Sethi interpretando lo que dijo ayer Bank of America tras toda esta historia de la Reserva Federal. Bank of America, en un gesto de lucidez que les honra, dice que mantiene su llamamiento a que no se recorte la tasa en septiembre. ¿Por qué? Pues porque la inflación se está poniendo muy nerviosa. Es que no toca, por mucho que la apriete Trump. Pero dice que la responsabilidad recae firmemente en los datos para evitar un recorte. Está claro que los datos van a ser importantes y yo creo que si los datos de inflación asustaran a Powell sí cambiaría de opinión, pero claro, también están los datos por empleo por en medio. Dice que es una decisión reñida y que el IPC y el índice de precios a la producción de agosto también deberían importar y que Bank of America le pide a la Reserva Federal que espere por ahora, aunque evidentemente los riesgos se han desplazado significativamente hacia un recorte. Y opinan igual que yo, aunque yo diría que sí que ha habido ahí un poco de cesión. Dicen que los comentarios escritos
fueron mucho más equilibrados de lo que el mercado, su discurso quiere decir, fueron mucho más equilibrados de lo que el mercado los ha considerado. Tampoco fue tanto lo que dijo, ¿vale? Aunque sí yo entro muy entre líneas y creo que sí que hubo cesión, pero tampoco fue para tanto para una reacción así. Y podría no haber bajada de tipos en septiembre al final, ¿eh? Como sigan saliendo los datos de inflación como salieron. Es que ya estamos otra vez con lo de la inflación transitoria, o no lo ha dicho literalmente, pero se deja traslucir lo de la inflación transitoria. Miren, yo ya saben que les digo siempre que hay tanta manipulación de datos macro, creo que eso ha quedado claro. Ya han visto la reacción de Trump cuando se ha dado cuenta de todo esto, cuando no le ha interesado, no sé muy bien cuándo. Pero el tema está en que los datos son poco fiables y que yo me fío más de los PMI y ISMs, pues porque no están calculados por el Estado. Están calculados por Markit o están calculados por Standard & Poor's Global o cosas así. Entonces, observen de estos 4 gráficos en las últimas publicaciones que hemos tenido esta misma semana de los PMIs de manufacturas y servicios en Estados Unidos, que por cierto han quedado por encima de lo esperado. Luego, recesión de momento no hay en Estados Unidos, claramente, ni parece que se esté acercando por otro lado. Pero fíjense de estos 4 gráficos, el gráfico que está aquí arriba a la derecha, donde tengo el cursor, el superior derecho. Este gráfico nos habla de las diferentes medidas de precios que se tienen en cuenta. En rojo y verde están las medidas de precios de manufacturas y en amarillo y verde más oscuro las de servicios. Bueno, voy a agrandar el gráfico todo lo que pueda. Lo que nos interesa es que observen cómo, sobre todo en manufacturas, los precios se están disparando. Señor Powell, observe este gráfico que seguro que ya lo ha visto. Transitoria, ya estamos otra vez con las transitorias. Pues será muy transitorio, pero ahora mismo tanto servicios con la presión de precios mayor desde el 2023 y manufacturas con la presión de precios mayor desde el 2022 no apuntan a nada bueno. Y todo esto es por los aranceles de Trump. El gobierno de Estados Unidos nunca va a reconocer nada a este respecto, porque el gobierno de Estados Unidos no habla como ningún gobierno, como ningún político habla para economistas o para gente que sigue el mercado como casi todos los que están detrás de estos vídeos. Habla para la población y la población pues no tiene conocimientos de economía ni de nada, les dicen frases sencillas, fáciles de entender y la gente se lo cree. Si ellos dicen que los aranceles no causan inflación, el 90% de la población no se va a poner a calcular los PMIs si no sabe ni lo que es el PMI. Además es normal, porque no tienen por qué saberlo, igual que yo no sé nada de carpintería. No sé si me explico. Entonces, para ellos es muy fácil colársela a la gente. Y eso pasa en Estados Unidos, y pasa en Europa, y pasa en todos los sitios. Pero sí, esto no se sostiene por 4 datos que veamos. Y aquí lo tienen, o sea, no me crean a mí, crean a los datos, y a datos no sacados por el Estado. La inflación sí se está tensando, y no se está tensando de manera temporal. Ya estamos otra vez con la inflación temporal y con la inflación transitoria. Esto era también inflación transitoria, sí, claro. Al final se pasó, claro, todo se pasa en la vida, pero estuvimos todo el 21 con una inflación de 20 pares de narices y todo el 22 y fueron 2 años que de transitorio no fueron muchos, hicieron muchísimo daño. Y se comieron los ahorros de la gente y favorecieron a los endeudados. Es decir, favorecieron a los buenos económicamente, entre comillas, y perjudicaron a los malos. ¿Y quiénes son los más endeudados y los más malos de todos? Los gobiernos, con su despilfarro fiscal permanente, todos igual, con un despilfarro fiscal alucinante y que no va a tener fin. Porque si tú no das paguitas y tú no das historias en cualquier país del mundo, no te votan. Entonces, para que te voten tienes que dar paguitas, tienes que dar cosas y tu gasto fiscal es interminable. Y siempre estamos igual.
Y hasta el propio Trump se ha visto atrapado, que no puede bajar el gasto fiscal y entonces cree que lo va a bajar vía aranceles. De momento está saliendo bien, están entrando 300.000 millones de dólares ahí. Pero claro, el problema está en que aquí la piedra filosofal no existe. Y efectivamente esos aranceles le van a bajar parte del desfase fiscal que tiene, una muy buena parte, pero tiene efectos secundarios. Tú estás muy contento si te fumas 5 porros al día, pero al final algo se va a desajustar por algún sitio. Es lo que hay, ¿no? O si te tomas calmantes todos los días, o si todona de esa, no sé cómo se llama, al final te enganchas. Bueno, pues ya veremos qué consecuencias tienen estos aranceles que están generando esos ingresos que hay por ahora. El equilibrio económico es muy complejo. Yo no estoy de acuerdo en que la inflación sea transitoria ni sea tan moderada. Toda la vida los aranceles han causado inflación compleja y lo están volviendo a hacer en este momento. Muchos analistas están advirtiendo de que en los próximos meses esa inflación se va a ir acumulando. Por ejemplo, los que publicaron este informe. Por ejemplo, algunos analistas de Goldman están advirtiendo de que posiblemente para octubre los efectos de la inflación por parte de los aranceles sean muy notorios. Gráfico más importante de la semana, estudio de Goldman. ¿Por qué no se ha notado tanto? Y se ha notado, ya lo ven, se ha notado mucho. Pero ¿por qué no se está notando aún la inflación de los aranceles tan fuerte? Pues miren el primer dibujo, la primera tarta aquí que dibuja Goldman en un estudio magnífico, porque de momento el 64% de los aranceles se los están comiendo las empresas de Estados Unidos. Y tan solo el 14% de las exportadoras. O sea, Trump le ha dado un tiro en el pie a su propio país, porque el 64% de los aranceles que él mismo ha puesto los pagan sus propias empresas y el 22% los propios consumidores norteamericanos. Según él, son las empresas extranjeras las que se están comiendo los aranceles, entonces hace una serie de alegorías, pues lo que he dicho antes, pues para convencer a la gente que no tiene por qué tener conocimientos económicos. Pues solo es el 14%. Entonces, según Goldman, a muy corto plazo, en los pocos próximos meses, en partes del paper habla de unos 6 meses como mucho, la tarta va a quedar así. Atención, porque es muy importante. Las empresas de Estados Unidos no se van a comer los aranceles, solo un 8%, y los van a repercutir a los consumidores. Las exportadoras solo se los comerán en un 25%, pero, y esto es lo importante, el 67% de todos los aranceles que está poniendo Trump, según los modelos macroeconómicos de Goldman, se lo van a comer los consumidores de Estados Unidos. 67%. Aún no se ve, porque solo están afectando a los consumidores el 22%, pero se va a ver y mucho. Cuando le repercutan a los aranceles en el consumo el 67%, ¿ustedes qué creen que va a pasar con los precios? Walmart ayer publicó resultados, no han gustado nada, le sentó muy mal, ayer o antes de ayer, no recuerdo. Antes de ayer. Fíjense qué batacazo se ha metido Walmart, que es la minorista más grande de la cadena comercial más grande del mundo, más grande de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Walmart dijo que hasta ahora sí que se estaban comiendo ellos los aranceles, recuerden esta parte de la tarta, pero que no pueden más, que se les está comiendo el margen y que tampoco pueden dejar que el negocio se les vaya a pique, que van a tener que repercutir los aranceles. Ya saben que Trump se pone muy nervioso cuando Walmart dice esto. La última vez que lo dijo les lanzó una serie de críticas muy duras. Pero es lo que hay. No se le puede poner puertas al campo. Y Walmart ya avisó de que va a empezar a repercutir los aranceles en sus productos y que aguante cada palo su vela. Pues esto es lo que hay. Y por eso, con esta tarta, por eso digo que este es el gráfico más importante del vídeo, pues yo creo que debemos esperar que los aranceles se compliquen. Y eso que acaba de decir Powell, dejando caer, tampoco lo ha dicho expresamente,
que esto es un problema puntual y tal y cual, pues ¿qué quieren que les diga? Ustedes mismos, y ustedes mismos el IPC, y ustedes mismos el índice de precios a la producción, recuerden que hemos tenido también recientemente un dato de índice de precios a la producción que le puso los pelos de punta al mercado, porque sí que se veía cómo estaban afectando y a base de bien, y cómo se habían trasladado ya a servicios, que es lo más peligroso, porque servicios es el 75% de la economía. Bien, y si empiezan a bajar los tipos de interés, ¿qué puede pasar con el SP500? Pues miren, el mercado reacciona de manera muy diferente según se vaya de cabeza a una recesión o no. Como hemos visto en los PMIs y se vio anteriormente en los ISMs, los PMIs y ISM están dando lecturas un tanto diferentes, pero bueno, no se ve tampoco una recesión cercana. Entonces, el SP500, cuando se empiezan a bajar los tipos de interés, que sería aquí esta línea cero, en promedio, primero duda, se pasa ahí un pequeño periodo de dudas, pero luego sube y mucho, si no hay recesión por delante. Y mucho. Si sí que hay recesión, no llega a subir nunca nada. Primero se queda lateral y luego se cae. Entonces parece que es más posible que estemos en este caso. Entonces, lo que hay que esperar cuando empiezan las bajadas de tipos es, en primer lugar, a muy corto plazo, digamos 15 días o así, hay unas ventas lógicas de compra con el rumor y vende con la noticia, y luego ya se empieza a subir, a los 3 meses se ha subido una cantidad apreciable, y luego a los 9 meses bastante apreciable también. Esto es lo que suele pasar habitualmente. Bien, vamos a entrar en el capítulo de varios, que tengo aquí varios gráficos que creo que son interesantes. En primer lugar, de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué esperan los CEOs de las empresas? Esta es una encuesta muy interesante porque está hecha a los CEOs de las empresas sobre la recesión. Bueno, pues como ven, en este trimestre, tercer trimestre del 2025, un 64% de los CEOs no anticipan recesión. Y un 33% creen que podría haber algo muy breve, muy limitado, muy así. Pero como ven, han cambiado de opinión desde el último trimestre de manera bastante notable. Otro gráfico muy interesante. Si uno quiere invertir a bolsa a largo plazo, mejor invertir en un índice que estar calentándose la cabeza intentando buscar las acciones que más van a subir, que eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque los índices son falsos. Los índices están manipulados al alza. Como de los índices quitan a las empresas más bajistas o que quiebran o que están en problemas y meten a las acciones más alcistas que encuentran, pues al final el índice tiene un sesgo de distorsión al alza pues realmente muy notable, ¿no? Bueno, pues fíjense, JP Morgan ha estudiado que desde 1980 se han sacado del SP500 casi 420 compañías en problemas y han sido sustituidas por empresas súper alcistas. ¿A dónde estaría el SP500 si se hubieran mantenido las mismas empresas que había en 1980? Pues estaría 5 veces más bajo de donde está ahora. Pero claro, cualquiera que tenga problemas se lo quitan de encima. 500 casi, 420, desde 1980. Los índices siempre van a tener un sesgo al alza. También ha sido noticia esta semana el comentario que hizo Citron. Ya saben que esta gente se suele poner corta de valores y luego saca informes muy negativos sobre Palantir. Dice que basándose en la valoración que se está dando a OpenAI, que dicen que sí que es una empresa magnífica, pues Palantir no vale más de $40 y eso en un buen día. Lanzaron un estudio muy sesudo y dijeron que ellos estaban cortos porque la sobrevaloración de Palantir era una barbaridad, que no era superior a 40. Y le costó caro al valor, ¿eh? Fíjense la caída. Aquí apareció el informe de Citron. También es verdad que entramos ahí en un periodo de corrección, no solo de Palantir, sino de todos, pero bueno, el valor lo hizo más fuerte aún. La caída fue apoteósica y el informe, como ven, le hizo mucho daño, pero aún así está a 158... Perdón, 158... Sí. Está casi a 156,18 para ser exactos. Y hasta 40 que dice Citron. Si te lees el informe, pues puede ser, ¿eh? Y por último,
un gráfico súper curioso, que simplemente lo dejo ahí, cada uno que piense lo que quiera. En términos de oro, las casas no han subido nada en 100 años. Ahí lo pueden ver. Curioso, ¿no? Bueno, pues ahí queda. Aún uno más, que se me había quedado ahí en la carpetilla de gráficos. La mala estacionalidad que tiene el VIX a partir de ahora. No tiene por qué cumplirse, ya saben que estos son promedios anuales, pero tradicionalmente en agosto sube, ya hemos tenido subidas, y sigue subiendo septiembre y octubre para ya estabilizarse a partir de mediados de octubre y a partir de ahí bajar. O sea que estamos entrando en una zona en los próximos 2 meses y medio, pues bastante desfavorable para el VIX, que insisto, este año no tiene por qué cumplirse, pero no es muy buen periodo. Bien, y vamos a terminar dándole los últimos 10 minutos del vídeo de hoy pues al magnífico paper que como todas las semanas hace Harnett. Este hombre es como yo, no descansa ningún sábado, rarísimamente no publica su paper y es muy de agradecer el trabajo de análisis que hace. A veces acierta, a veces se equivoca, pero siempre tienes ahí una ventana abierta a ideas no convencionales, no se deja llevar por la manada. Bueno, empieza con el gran dibujo del mercado. Dice que en las últimas 4 semanas se han tenido entradas de 97.000 millones de dólares en bonos globales, en fondos de bonos globales, y que a nivel interanual las entradas en bonos están batiendo récords. 700.000 millones de entradas. Y que sobre todo donde más dinero está entrando dentro del complejo de los bonos es en bonos con grado de inversión, es decir, bonos de corporaciones con rating alto. Aquí tienen un gráfico con las fuertes entradas de dinero en esos bonos corporativos con rating alto. Es decir, la gente está buscando bonos pues, de compañías que sean buenas compañías sin asumir muchos riesgos, aprovechando que ahora tienen los cupones altos, dado que los tipos de interés están altos. Ojo a lo que viene. Fíjense qué calendario. El día 27 de agosto, tras el cierre, Nvidia publicará resultados. Ni les cuento lo que se puede mover el mercado con los resultados de Nvidia, teniendo en cuenta que el valor tiene un 8,1% de ponderación en el S&P 500. El día 29, es decir, el viernes, se va a publicar el PCE, que ya saben que es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. Pero a la semana siguiente, es decir, esta semana que viene no la otra, el viernes tendremos la publicación del dato de empleo. El día 10 de septiembre tendremos el índice de precios a la producción y el día 11 el IPC. La reunión de la Reserva Federal no llega hasta el 17. Es decir, que la Reserva Federal va a tomar la decisión con este dato de empleo y con los datos de IPC y de PPI. Imagínense que el dato de empleo vuelve a salir fuerte y que el PPI y el IPC salen horribles. Yo creo que no habría una bajada de tipos en septiembre. ¿O no? O sale de otra manera y entonces sí que la hay. Pero como ven, todas estas grandes citas son antes de la reunión, les da tiempo a pensar. O sea, que cuidado y no adelantemos acontecimientos tan rápidamente. Y Harnett lo ha visto y lo ha reflejado ahí muy bien. Dice que los bonos han entrado en la semana 23.000 millones de dólares, que en acciones 3.000 millones, en casa han entrado 1.300 millones, en oro muy poquita cosa, y sin embargo ha salido dinero de criptos, poco, 700 millones, pero ha salido un poquito. Ya anticipo que el paper de esta semana es muy cortito, no sé muy bien. Estará de vacaciones y he intentado poner lo mínimo, pero no ha puesto mucho. No hay grandes cosas esta semana. Dice que la entrada en bonos corporativos con grado de inversión de las últimas 4 semanas ha sido la mayor desde julio del 2020. Que la salida de dinero, atención, de bolsa europea, la salida de dinero de bolsa europea
ha sido la mayor en 4 meses, que muy específicamente la salida de dinero de bolsa alemana ha sido la mayor en 3 meses y que en Reino Unido llevan 18 semanas saliendo dinero. Es decir, que parece que se está sacudiendo un poco el mercado esa fiebre de compras europea que ha tenido recientemente, ¿no? Esto se está revirtiendo. Y ya no dice más. Yo creo que está de vacaciones y ha intentado hacer un paper de mínimos, pero por lo menos tiene el mérito de que no nos ha dejado huérfanos y algo nos ha comentado, nos ha dado algunas pistas. Su indicador Bull and Bear está en 6. Ya saben que este indicador lo tenemos que vigilar muy de cerca porque si llegara a la zona 7,2, 7,3, pues seguramente nos daría una señal de salida bastante peligrosa. Y no deja de ser interesante que le demos un vistazo de vez en cuando a este dato, que es un poco la acumulación de flujos. En bolsa, todo el dinero está entrando en ETFs. Allí hay mucho dinero del sector minorista. Sin embargo, los grandes fondos solo largos, como podemos ver, en lo que va de año han sacado dinero, no han acabado de tomar posiciones fuertes. Es decir, que estos que son los que dan solidez a los mercados alcistas no han entrado aún. Por lo tanto, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Le quita fuerza a la subida, pero le deja la posibilidad, vaso medio lleno, de que como les dé por entrar, puede tener aún mucho recorrido. Mucho dinero ha entrado en bonos. También ha entrado bastante en materias primas y muchísimo dinero en la cueva, en mercado monetario. ¿Por qué si está todo tan fácil y tan despejado, la mano fuerte está metiendo tanto dinero en monetarios y por qué no saca el dinero de ahí y lo mete en bolsa? Cosa que no está haciendo, todo lo contrario. Lo que está haciendo es refugiarse más en la cueva. Pues nada más, Hartnett no dice más, ya digo que parece un paper hecho así un poco de mínimos por estar de vacaciones seguramente. Pues tienen todos los datos ya al completo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por haber seguido hasta aquí. Recuerden que en este vídeo no doy más que mis opiniones y que me suelo equivocar muchísimo, por lo tanto no me hagan mucho caso y hagan ustedes su propio análisis, que es el único que vale. Les agradezco mucho que estén todas las semanas siendo fieles a este canal y me despido sin más, pues hasta mañana con el pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes, saludos cariñosos, estén donde estén, en todos los rincones de Hispanoamérica. Tenemos seguidores en España, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil. No quiero dejarme a nadie, pero es que es imposible. Nicaragua también tenemos, México, Estados Unidos y por supuesto repartidos por toda Europa, con una comunidad bastante grande aquí en Suiza. No solo soy el único que por aquí. Muchos recuerdos a todos, muchísimas gracias por estar ahí y les espero, insisto, mañana en el vídeo de reflexión de los domingos. Que pasen muy buen fin de semana. Hasta pronto, gracias, saludos desde